Hoy compartimos la alegría de tener con nosotros a Gabriel Caldirola, un joven poeta, pero que además incursiona en otras actividades, como la docencia en una disciplina tan física y al mismo tiempo tan espiritual como el yoga, y además la música. Él va a decirnos que no es un músico, yo estoy convencido de que sí, aunque más no sea a través de sus hermosas palabras. Gabriel, desde que te conozco, y afortunadamente hace mucho tiempo, la poesía te acompaña de diversas maneras, pero también has incursionado, a veces alimentariamente, como se dice, en el género del artículo, del ensayo, has traducido también. Me interesaría que en este ciclo que se llama precisamente Cocina de Autor, compartieras con nosotros si hay procedimientos, maneras de incitar un tipo de escritura o la otra, o simplemente te suceden, supongo que cuando son artículos o trabajos más especulativos, detrás hay algún encargo o alguna necesidad muy específica. La poesía es una necesidad más personal, ¿no? ¿Cómo es en tu caso? A ver, el requerimiento de la escritura, digamos, cuando ocurre, suelo direccionarlo siempre hacia algún proyecto que ya tenga cierta consistencia. Puede ser un libro que quizás estoy empezando a escribir. Puede ser, como decís, un artículo, un texto más de tipo ensayístico. O sea, discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿El proyecto tiene que preexistir? Por lo general sí, por lo general sí. Tiene que preexistir, no demasiado armado de antemano, porque si no ya algo muere. Pero sí tiene que haber algún tipo de contenedor hacia el cual volcar Claro, ese primer un cierto impulso. formato, un cierto contexto, digamos, donde un cauce, por así decirlo. Exacto. Son pocas las veces en las que aparece algún poema suelto. Por lo general, ante el impulso, sigue la orientación hacia alguna de estas. Eh, y por supuesto que es muy diferente el impulso de la escritura poética del impulso de escribir, por ejemplo, un ensayo, sí, un artículo de crítica. Son diferentes, sí. ¿Cómo empezó la cosa? ¿Empezó por el lado de la poesía y después te diste cuenta que además podías escribir, por ejemplo, sobre la poesía de otros o sobre una película o sobre un texto de cualquier índole? Creo que sí, creo que lo primero fue la poesía. Eh, Creo que sí. Eh, no sabría muy bien por qué en algún momento aparecieron otros formatos, otros géneros. Eh, pero sí, sin dudas, la poesía fue lo primero y siempre trato de que sea el fondo de todo el resto. ¿Hay una relación tuya particular con esa forma en que se te impone la imaginación de la frase, digamos así, o de las imágenes que se te ocurren? Ya adquieren una cierta condición que tiene que ver con lo poético, por así decirlo. Sí, eso a veces es problemático, sobre todo a la hora de escribir, por ejemplo, una reseña. En esos casos, si bien sigue habiendo una, una idea como digo, de fondo, tal vez una no sé qué. Sí, una sensibilidad. Yo he leído artículos tuyos y de todas maneras siempre están perfumados por una ambición de que la frase no sea solamente Exacto, pero hay que informativa. evitar también ahí el extremo opuesto, que es, bueno, sí, en un texto queriendo dar cuenta de un disco o de un libro. Sí, exponer un yo que se explaya por su cuenta y deja un poco de lado su objeto, Exacto, digamos, ¿no? exacto. O lo que dice sobre el objeto se vuelve medio incomprensible porque entra dentro de la legalidad o de la impunidad del yo que dice lo que Exacto. quiere y no lo que tiene que ver con ese objeto. Eh, Empezaste a escribir poesía y en algún momento te diste cuenta que lo que escribías eran poemas.
¿Cómo fue en ese momento, y decime si ha ido cambiando, ese recorrido desde el primer impulso de decir, me parece que acá hay poesía, voy a tirar de este hilito a ver hasta dónde da, hasta que llegas al poema definitivo? ¿Tomás notas a mano, vas directamente a la computadora, escribís de un tirón un primer impulso de eso que podría ser un poema y después lo corregís, se va escribiendo de a pedacitos? ¿Cómo es en tu caso? Sí, rara vez aparece ya el poema escrito en una primera instancia. Suele haber un primer momento de libreta o de Word. Y a veces la anotación es mínima, a veces es un verso, a veces en la libreta incluso son palabras de las cuales disponer a la hora de que el aliento sea más largo. Y muchas veces es un poema un poco informe y que muchas veces termina ahí. Y otras no, en un segundo, tercer, cuarto momento, retomando ese primer boceto, empieza a articularse algo que puedo identificar como un poema. ¿Es distinto cuando tomás notas a mano en una libreta y cuando anotás cosas en la computadora? La calidad de esas notas se nota, se vuelve manifiesta por la materialidad diferente de las anotaciones que haces. No estoy seguro, no estoy seguro. Hay un tema bueno, de velocidad. Por supuesto, tecleando uno puede... Es más inmediato el pasaje del impulso mental al texto. Pero no sé, no, la libreta en realidad tiene más que ver con dónde, en qué situación escribo. Y muchas veces escribo, por así decir, al aire libre. Y entonces no cuento con la compu. Claro. Pero si no... Pero no recurrís al celular en esos No, casos. Ahí preferís la libreta. claro. Te pregunto esto porque siempre estoy pensando, y es una pregunta, las preguntas de este ciclo se van repitiendo inevitablemente porque giramos en torno a lo mismo, cómo escribe cada cual, ¿no? Cómo desde la materialidad hasta también lo que pasa en la cabeza en todo el proceso de escritura de los distintos escritores. Pero hay una referencia muy concreta que es de Hemingway, el novelista y cuentista norteamericano, que él decía que las primeras notas las tomaba siempre a mano, porque si las pasaba, en ese momento no había computadoras obviamente, esas primeras ideas las escribía a máquina, sentía que la letra ya de alguna manera impresa en la hoja, a través de la máquina de escribir, le daba un carácter engañosamente definitivo a algo que si en cambio lo escribía en su cuaderno, tenía toda la libertad de ser modificado con mucha más facilidad, ¿no? Es cierto. En mi caso no sé si pasa. En general ya, digamos, la página de Word tiene una... Una condición de borrador. Sí, una plasticidad. Eso lo decía Sí, Piglia. sí. Piglia decía, tipo inteligente si lo subo y se lo extraña, sobre la escritura propia de los otros, que él decía que la computadora nos había devuelto justamente ese carácter de borrador continuo. Porque uno Totalmente. efectivamente cuando aprende que lo que está guardando lo que puede guardar son sucesivas versiones de un mismo texto. Totalmente. En ese sentido supongo que debe ser muy diferente de la máquina. La máquina efectivamente, Sí. sí, la hoja impresa, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que ya no lo hago, no lo recuerdo, pero me parece que no. Cuando recién empecé a pasar a la computadora, yo necesitaba para hacer correcciones imprimir lo que había escrito y corregir sobre el impreso. Bueno, siempre está esa instancia. Cuando el libro ya está más o menos armado, siempre está la instancia de imprimir y sobre todo tener una idea más visual del libro desplegando las páginas en el piso. Es importante para vos también esa cuestión, digamos así, coreográfica. Es fundamental texto. ese momento, sí. Ahí ese es el momento de reordenar, de encontrar el orden más o menos definitivo del libro y también de corregir, porque la posibilidad visual que da el despliegue de las páginas, por ejemplo, en el piso,
permite identificar cosas que por ahí se le pasaron uno por alto, palabras que están demasiado cerca entre una página y otra. Entonces ahí por ahí uno interviene tachando, corrigiendo. Sí, ese momento es siempre fundamental y siempre es muy grato, aparte, porque es el momento donde uno ya sabe que está por salir. Sí, ya eso, lo más difícil que es parir, digamos. Claro, Después de lo que claro, se trata claro. es un trabajo más de enfermería, de nursery, ¿no? Claro. Bueno, si le falta un par de meses de incubadora, pero digamos ya lo más difícil, lo más milagroso casi es uno ya sacó de sí, Exacto. grosso modo, aquello que quería hacer, ¿no? Esto que me contás del despliegue en el piso me hace acordar, hoy estoy con los narradores norteamericanos, Faulkner, no me acuerdo ahora si fue en la escritura de Las Palmeras Salvajes o de otra de sus maravillosas novelas, necesitaba tener pegadas en la pared las páginas de lo que iba contando, porque además tenía que ver con una secuencia temporal, entonces le servía, si no tenía esa especie de exteriorización, no le alcanzaba a contenerlo en la cabeza, necesitaba una exteriorización física de ese transcurrir del relato Claro. pegado en las paredes del cuarto, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Creo haber escuchado alguna vez que Biel desplegaba, sobre todo con Kroll, que tiene un aspecto tan visual. Nos referimos a Sí. Enrique Biel Temperley, Claro, ¿no? sí, El sí, sí. poeta. Claro, sí, Kroll, que además, bueno, como su título lo indica, tiene que ver con la natación, digamos, ¿no? Claro. Y con la respiración, sobre todo, también, Y el poema va haciendo ese dibujo como de brazadas. Sí, sí, tal sí. cual. Ahora, retrocedemos un poquito. Pongamos, por ejemplo, tu primer libro publicado, Hilo. ¿Cómo fue el proceso de escritura? En algún momento dijiste, voy a escribir, hay un conjunto, un objeto que está atravesado por una cierta sensibilidad afín, o debería estar atravesado, ya tenías ese título, por ejemplo, antes de llegar al libro, apareció en el transcurso, lo pusiste al final. Bueno, el caso de Hilo fue diferente del resto, sobre todo porque fue mi primer libro, entonces lo que terminó siendo Hilo en realidad son dos series anteriores, una de las cuales se llamaba Hilo y la otra, si mal no recuerdo, Impresión de un árbol. Sí, me acuerdo porque he Sí, tenido acceso a sí, sí, esos sí, claro. borradores. Eh, y ahí no sabría, no me acuerdo realmente en qué momento se apareció ya como libro, como hilo, pero sí recuerdo trabajar en estas dos series en paralelo durante varios años. Yo siempre escribo, soy de tiempos muy lentos para escribir, si bien son poemas breves, los de Hilo en particular. Pero sí, fueron varios años de ir escribiendo, corrigiendo siempre mucho. Otra pausa. Sí. Corrigiendo siempre mucho. Corregir, ¿qué significa para vos? En general sacar, modificar, agregar o un poco de todo según los casos. Un poco de todo, pero más hay más tachadura y más sustracción. Hay más de sacar, Sí, ¿no? sí, sí, Sobre sí. todo en Hilo, que efectivamente, como vos decís, no solo son poemas breves en su extensión, sino también en los versos, ¿no? Exacto. En el ancho de los versos. Son versos de pocas sílabas, de pocas palabras, ¿no? Sí, sí. Describen de alguna manera también el título que los inspira, ¿no? Exacto. Sí, en el caso de Hilo especialmente siempre buscaba un poco menos. Sí, hay una... Pensaba mientras escuchaba una entrevista, creo que le hacen a Ricardo Molinari, poeta que los dos apreciamos. Él dice algo así como que para él escribir es arrimar palabras como medio de afinar el sentimiento. Dejemos la palabra sentimiento en lápiz. Habría que quizás agregarle sentimiento, guión, pensamiento, guión, imaginación, pero bueno, hay algo de ese, en su caso, a través de la acumulación, más bien de la juxtaposición, en el mío, como decía, La sustracción. quitando, pero hay algo de, a través de la escritura, buscar esa afinación de, como digo, sentimiento, sensibilidad, pensamiento, en el sentido no de localizar un, pongamos, sentimiento específico, sino más bien al contrario, de
esa afinación tiene que ver con llegar a una zona de indeterminación, si se quiere. De ambigüedad. Sí, exacto. Para que no cristalice el sentido y quede coagulado de una manera unívoca. Y en ese sentido, si se puede hablar del sentimiento, en definitiva no es identificar un sentimiento como, no sé, la nostalgia, sino más bien tratar de abrir una tonalidad de la experiencia que tenga que ver con lo indecidible. Claro, de alguna manera, si hacemos una paráfrasis con la música, una comparación, no dejar notas aisladas, sino acordes, ¿no? O sea, que estén sonando varias cosas a la vez en lo que se va leyendo. Exacto, sí, sí, sí. Sí. ¿Y con qué criterio, digamos, no te va a venir cálculo a la memoria un ejemplo preciso y concreto, pero qué de la sustracción funcionaría para ayudar a que efectivamente no quede cristalizado? En general sacás adjetivos, sacás expresiones que te resultan demasiado obvias o reconocidas, o expresiones que vos sentís que las usás demasiado. Sí, a ver, por un lado tiene que ver con eso, con sacar cuando algo está siendo o bien redundante o bien cerrando el sentido, cerrando. Y a veces son pequeñas alteraciones las que se producen para que eso que por ahí es más obvio quede más enrarecido. Algo que me ocurre mucho escribiendo y corrigiendo es que trato de que, digamos, a ver, voy atrás. Para poder escribir necesito, por lo general, que se arme algún tipo de escena, o más que escena, diría un horizonte. Un horizonte de sentido, un horizonte de imaginario. Ese horizonte es un horizonte móvil que garantiza la posibilidad de algo abierto. Pasa muchas veces que escribiendo, dentro de ese horizonte aparece alguna figura. Y muchas veces me encuentro de repente atrapado en los contornos de esa figura. Entonces a veces corregir, siempre es escribir, corregir, van muy de la mano. Liberarse un poco de esa, Exacto, de volver esa a prisión un horizonte más amplio. Sí, sí. No quedar esclavizado, digamos, o ahí enganchado como un abrojo a Exacto, esa imagen, ¿no? exacto. Cuando escribís un libro como Hilo, ¿no? Que efectivamente tiene una gran coherencia, es como un organismo claramente el libro, pero esto visto desde afuera, ¿no? Yo también podría ponerme en crítico y analizarlo, pero para vos, qué es lo que te va dando de alguna manera la garantía de que un nuevo poema que ibas escribiendo dentro de ese conjunto formaba parte de ese organismo, ¿no? O compartía, digamos, ese horizonte que de libro a libro imagino que varía? ¿Qué clase de elementos? ¿Algo material, concreto de lo que estabas escribiendo? ¿Una cierta disposición? Sí, es toda una serie de cosas. Muchas veces también ocurre que un nuevo poema que sale, uno tiene la duda de si entra o no ahí, y a veces el introducir ese nuevo poema que quizás no es tan claro que pertenezca a esa serie, abre las posibilidades de esa serie hacia en otra dirección. En el caso de Hilo había un trabajo sobre lo más mínimo, sobre la sílaba muchas veces, sobre esto que decías de los versos breves, hacía que muchas veces el sentido digamos, ocurriera algo del orden del sentido a nivel de la sílaba. Entonces, había, sí, cierta zona imaginaria, cierta zona de la sensibilidad, pero también este aspecto de trabajo sobre lo más mínimo del lenguaje. Bien. Cuando tenés
ya que seguimos con el ejemplo de Hilo, ¿cuándo tuviste la, no sé si convicción, o la sospecha, o el sentimiento casi de fatalidad de que al libro no le cabía nada más, que el libro ya estaba, digamos, o por lo bueno, o porque sí, bueno, no sé si habría que agregar algo, pero yo no sabría cómo hacerlo? Sinceramente no me acuerdo en el caso de Hilo, pero en general, digamos, eso que ocurre con el libro pasa a nivel... De cada texto en claro, particular. con cada poema. Y tiene que ver con esto que decías, de que funcione como un organismo. Eh, sí, es algo un poco indefinible, no sé muy bien cómo... ¿No interviene cierto grado de arbitrariedad? A mí me cuesta, Por por supuesto, sí. ejemplo, decir, qué sé yo, cuando yo escribí mi libro sobre Cage, a mí me servía para sentir que estaba organizando una totalidad, decir, bueno, todos los poemas van a tener que ver con Cage, y de hecho van a formar el nombre de Cage, van a ser mesósticos, Sí, y eso ya me daba una forma claro. y un asunto, por así decir, un material en torno al cual me podía en algunos momentos escapar, alejar un poco. Pero en algún momento digo, bueno, ¿cómo sé cuándo se termina este Claro. libro? Y algo que me bajó o me subió o me vino de costado, porque no creo en la inspiración, así como cosa esotérica, es que tenían que ser 40, no me preguntes por qué. Curiosamente, creo que se presentó en esta misma sala, con la querida Mirá vos, Mirta Rosenberg mirá vos, qué y un bueno. compositor amigo. A veces funciona eso, ¿no? Decir, Sí, bueno, sí, es así, qué sé sí. yo, ¿no? En algunos momentos uno, en una época en que están justificadamente criticados, ¿no? Uno funciona con una especie de DNU, ¿no? Claro, De sí, decir, sí, bueno, sí. es así. Sí, sí, sí. Basta de deliberación en el Congreso que tengo en la cabeza, Total. que sea así. Sí, sí, sí. Pero también hay una cosa de eso. Una vez que uno ya ve que la cosa toma vida propia, a veces uno ya tiene que desentenderse porque sabe que agregar algo es un poco hacer ruido, ¿no? Sí, 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 o redundante, o Y en rizar el relación a rizo. esto que decías de los mesósticos, sí me pasa, pensando más en el principio, en cómo empezar a escribir más que en el cómo terminar, que suele ser determinante el hallazgo de una forma, digamos. Claro, Sí. claro. ¿Y eso se percibe en escuchar una piedra? Ahí es donde seguramente más pasó eso, en el sentido de que es un libro que empezó con el título. Eh, Se me ocurrió el título, Escuchar una piedra, y estuve durante varios años queriendo escribir algo sobre piedras, buscando por diferentes lados. En el momento eran poemas en prosa. Hubo una aproximación más ponchiana, si querés, de tratar de dar cuenta exhaustivamente del objeto piedra. Al estilo de Francis Ponge, digamos. Exacto. Y en algún momento, como digo, fueron un par de años, me parece. Y en algún momento apareció esta forma que son 4 versos, o sea, dos estrofitas de dos versos cada una, versos breves, o sea, es una disposición como de una piedra con un espacio vacío en el centro. Con una especie de grieta, digamos así. Exacto. Y ese espacio vacío central, ese silencio central, me pareció que era el lugar donde podía escucharse esa piedra. Y a partir de que apareció de esa forma, salieron, te diría casi instantáneamente, fueron pocos meses en los que aparecieron, no sé cuántos, habrán sido 40 y pico, 50 y pico de poemas. ¿En qué medida, en qué momento apareció el proyecto de que el libro iba a dialogar con dibujos? Y de qué manera, si apareció durante el proyecto mismo, el proceso mismo de escritura, influyó en tu escritura que el libro, que los textos... Claro, no influyó porque fue una decisión posterior. Ah, ok. Lo que pasó fue que, como te decía, una vez que apareció esa forma, empezaron a aparecer los poemas y justo en ese momento, casualmente, me fui de viaje al sur, donde a visitar a un amigo que vivía en ese momento en el Bolsón, y nos llevó a un lugar muy particular que yo nunca había escuchado mencionar, que se llama Piedra Parada, si mal no recuerdo, que es una especie de cañón. Él iba ahí a escalar
Y es una formación rocosa bastante impresionante. Y estaba justo escribiendo los últimos poemas del libro y bueno, ahí aparecieron varios más y hubo todo un tema ahí con el contacto, bueno, con la piedra, estando ahí durmiendo en carpa sobre la piedra. Claro, claro. Y bueno, justamente este amigo que me llevó a este lugar es un dibujante y ahí se me ocurrió, dijo, ¿por qué no pedirle que haga unos dibujos para el libro? Bien. Tuvo su organicidad de todo. O sea, Sí, no fue sí, algo sí, arbitrario sí. decir, bueno, yo estoy escribiendo sobre piedras, llamo a fulanito. No, Es claro. alguien que además en ese lugar, con ese lugar tenía una relación, él también, Totalmente. Sí, muy, sí, muy sí, sí. personal y muy intensa. Eh, ¿Leías en ese momento a otros escritores que hayan escrito sobre piedras? Es un tema, no es de las más, de los más recurrentes, pero por ejemplo, no sé, Piedra Infinita de Jorge Enrique Ramponi. Bueno, sí, sí, claro. El libro de Ramponi fue una referencia fundamental. Sí, sí, sí. Por lo general, Casi por lo opuesto, ¿no? Porque, casi por lo opuesto. porque tu libro de alguna manera, no digo que haya sido conscientemente pensado así, pero sí tiene que ver con tu propia naturaleza de escritor, de poeta, de lo íntimo, lo más bien reducido, la falta de énfasis, ¿no? La tenuidad. Y Ramponi, claro, esa piedra Tiene un infinita es caudal. básicamente Sí, la sí, sí, Concagua, sí, sí. empecemos por ahí, Claro, claro. no es una piedra, ¿no? Él le llama piedra casi como utilizando una metonimia, ¿no? Esa piedra infinita Claro, son los Andes, ¿no? claro. Y su escritura es, bueno, algunos dicen que ha influido en el Neruda Sí, de Residencia en la Tierra, sí. digamos, ¿no? Esa cosa exaltada y amplia, ¿no? Verborrágica. Sí, sí, sí. De todas maneras, sí hay en ciertos momentos cierto impulso común de querer ir a descubrir algo en la piedra que no es evidente de buenas a primeras. Me preguntabas por las lecturas. Sí, en general, cuando escribo este tipo de libros, como es el caso de Escuchar una piedra y como es el caso del libro de nubes, donde hay un objeto, por así decir, eh, hay una primera instancia, un primer periodo de ir a buscar qué se escribió sobre eso, casi como de investigación, digamos. Y en el caso de la piedra, sí, además del poema libro de Ramponi, hay unos textos muy preciosos de Calois sobre piedras, de Roger Calois. Sí, que entre nosotros es casi exclusivamente conocido por ser, digamos, el descubridor de Borges para el Claro, universo exacto. literario francés, ¿no? Pero fue un escritor muy interesante. Sí, 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 tiene dos libros sobre piedras preciosos. Y, y sí, sí, siempre está ese momento de ir a buscar poemas y también imágenes, cuadros, O sea, lejos de inhibirte, porque hay gente que todo lo no contrario. quiere saber nada Claro, que leer, y mucho menos si eso que se podría leer tiene que ver con el tema o el asunto del que se está ocupando. claro. A vos al contrario te estimula, Muchísimo, muchísimo. Eh, Más aún en el caso del libro de nubes. El libro de nubes tiene, digamos, una referencia que está en el título que es, digamos, obvia, evidente, pero por otro lado en el libro discurre, no sé si decir por debajo o entre medio, una disposición, digamos, de una profunda espiritualidad, ¿no? Y de una reflexión en torno a un sentimiento religioso que vos tenés. Bueno, lo que pasó con el libro de nubes es que también hubo un primer momento como cuando escucharon una piedra, de querer escribir sobre las nubes. Tal vez un objeto opuesto a la piedra. Y al mismo tiempo, decime si no hay algo de piedra en las nubes. Sí, 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 de nube en la piedra, ¿no? Y después de mucho tiempo también de darle vueltas al asunto y ahí fui a buscar desde los escritos meteorológicos de Aristóteles a Goethe, o sea, una etapa de investigación profunda. Y en algún momento de todo eso me reencontré con un diario de viaje que había escrito unos 15 años antes en un lugar muy, muy particular, muy, muy extraño, que es Monte Athos. Monte Athos es una península griega, en realidad funciona como república autónoma dentro del territorio griego, habitada exclusivamente por monjes
por monjes ortodoxos de la Iglesia ortodoxa, de las iglesias ortodoxas. Hay monasterios griegos, rusos, búlgaros. ¿Y vos estuviste allí? Y estuve ahí, sí, estuve unos días hospedándome Bajo ciertas reglas, digamos así, ciertos rituales que había que respetar, silencio, interacción o no con los demás, ¿cómo era eso? Era más bien una invitación a hacerlo, no era una cosa muy restrictiva, pero sí, de repente el primer día, cuando llegué, además de que me perdí en la montaña y tuve que parar en un monasterio que encontré un poco de casualidad porque me dijeron, se va a hacer de noche, no sigas caminando, quédate acá. Y de repente me desperté, no sé, a las 3 de la mañana y no entendía nada porque en Monte Athos, además de regirse con el calendario bizantino, manejan la división del día bizantina. Entonces, la primera liturgia era a las 3 de la mañana, si mal no recuerdo. Ahí empezaba el día. Y escuchaste voces que estaban Claro, ahí como escuché voces, de entonando repente me desperté, vi cánticos. la luna, pues, es un lugar precioso, son monasterios erigidos sobre grandes rocas, entonces se ve el mar, y entonces me desperté, vi la luna en el agua, escuché esas voces y... Ahí era no escuchar una piedra, sino escuchar sobre una sobre piedra. la piedra, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y fue el reencuentro de ese diario de viaje de Monte Athos que empezó a darle forma al libro de nubes. Sí. Pero quería entrar en el terreno de la espiritualidad porque no es común en esta época que, digamos, gente joven además que tenga y que se dedique a la literatura, que suele ser algo que a partir del siglo XX está asociado con el agnosticismo, digamos, ¿no? Que es digamos, que vos fuiste desarrollando un proceso personal acercándote al catolicismo. Y uno creo, tal vez en mi caso, porque yo ya leí el libro de nubes, sabiendo, teniendo esta información, lo leí un poco en esa clave, digamos, ¿no? ¿En qué medida esa transformación tuya, esa asunción tuya de una cierta espiritualidad y de una cierta fe determinada influye o crees que influye en tu escritura? Mira, no lo sé, de maneras un poco resbaladizas. Lo que sí, sobre lo que sí tengo más seguridad es que ese proceso, ese acercamiento al catolicismo me abrió un archivo estético en principio. Cultural, claro, digamos, Exacto. ¿sí? Sentido amplio. Eso sí, y algo de eso sí tiene mucho que ver con el libro de nubes, con ir a buscar en la iconografía bizantina, sí, sí, sí. En el canto, bueno, hay un libro que para mí fue también muy importante escribiendo el libro de nubes, que es el libro Maizal del Gregoriano, de Arnaldo Calveira. El libro extraordinario. Son situaciones muy diferentes, pero también es un libro que empezó a escribirse en una situación de un monasterio, escuchando el canto de los monjes de la abadía del Solem, y bueno, en el caso de Calveira, dándose cuenta de que había un vínculo íntimo entre el movimiento de ese canto y el movimiento de los maizales. Atravesados por el viento. Atravesados por el viento, Es exacto. extraordinaria Precioso, esa asociación precioso. que sostiene todo el libro y sostiene la manera en que el libro está escrito, porque no es que está aludida la imagen o la comparación, sino que el libro empieza a mimar. Además, creo yo, debe ser el único gran poeta sostenida y obstinadamente en prosa que debe haber Sí. en la poesía argentina del siglo XX, ¿no? Porque varios hemos incursionado en algún momento, pero esto de decir, yo no, mi unidad de medida no es el verso, en todo caso son versos que están camuflados, porque uno puede descubrir versos en la escritura. Claro. Y al mismo tiempo, bueno, es notable el caso de Calveira, ¿eh? Impresionante. Yo tuve la suerte de conocerlo gracias a ti.
y fue una de las únicas personas que conocí que puedo decir que vivía en una especie de estado de poesía. Totalmente, te iba a decir lo mismo. Sí. Y cuando uno lo conoce, bueno, yo creo que cuando te dije, bueno, me encantaría que lo conozcas y que él te conozca, algo te debo haber advertido, pero yo cuando lo conocí sin esa advertencia previa de nadie, pensé que estaba fingiendo. Claro. Porque no puede ser que alguien sea tan, que esté en un estado casi extático, ¿no? De éxtasis permanente y de asombro. De asombro, y exacto. de hospitalidad. Yo me acuerdo ¿no? que tenía una libretita en el bolsillo de la camisa y que cada tanto, ante algo que alguien decía, quedaba como tomado por el estupor, por el asombro y anotaba algo en su libretita. Sí. Se lo extraño muchísimo, Arnaldo. Mencionaste recién al pasar, porque tenía que ver con la liturgia católica, bizantina, sí. Bizantina, en particular la música. Me voy de lo estrictamente religioso. La música ha jugado un papel importante en tu vida, porque además sos músico. No soy músico, pero... Pero has explorado la música a través de la guitarra eléctrica y de la guitarra acústica. Has compuesto canciones y lo sé porque lo compartimos desde que nos conocemos, claro. Intercambio de figuritas musicales de las más diversas. ¿De qué manera sentís que está acompañando, contaminando, salpimentando tu escritura, la música, si pudieras definirlo, ¿no? No sabría decirlo, la verdad no sabría decirlo. Está muy bien, porque bueno, de perplejidades está hecha la poesía también, ¿no? Justamente por eso. Pero quiero decir, yo te digo cómo me pasa, lo que me pasa a mí, ¿no? Escuchando a ciertos compositores, sobre todo del siglo XX, también, bueno, tengo un viejo proyecto que es escribir un libro de poemas basados en las sonatas de Beethoven, que es un poco desmesurado y pretencioso y tal vez nunca lo haga, pero escuchando la música de Morton Feldman o de Cage o de Charles Ives o de Satie, no es que yo me puse a escribir como copiando los fraseos de esas músicas, sus discontinuidades, sus silencios, pero me transmitían un cierto mensaje que yo sentía que iba pudiendo traducir en palabras, ¿no? Sí, sin dudas. Quizás en el caso de Hilo, sobre todo en esas épocas, hubo algo que me pasó, quizás sobre todo con Cage, y no solo con John Cage, sino con toda una manera de pensar la música y de escuchar, en ese momento, que me abrió el oído. Creo que estabas más cerca. Tu primera aproximación a algo que tuviera que ver con un sentimiento, con una perspectiva religiosa para ver el mundo fue el budismo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Algo que iba más por ese lado. Sí. De eso quedaron igual ciertas huellas, ¿no? Quizás no el budismo, sino el zen, que convendría diferenciarlo del budismo. Pero sí, sin dudas, y ahí, bueno, la figura de Cage es fundamental, es quizás uno de los que mejor entendió el Zen. Y lo ejerció, digamos, porque no era que se dedicaba a predicarlo como un catecismo, sino que hacía cosas que eran Zen, ¿no? Totalmente. O sea, 4 minutos 33 segundos, lejos de ser esa broma tonta y trivial, pseudo modernosa, es un ejercicio Zen, ¿no? Sí, y el descubrimiento de que una de sus entrevistas dice que ama el sonido de los autos, dice algo así como, no conozco ningún sonido que no haya amado, el único problema con el sonido es la música. Sí, él decía, ¿no? Hay que salir a buscar la música fuera de la sala de conciertos, ¿no? Claro, sí. Hay una anécdota hermosa que vos la conocés seguramente, la publicamos en la revista Las Ranas, una conversación de él con Feldman, y Feldman está obsesionado e indignado desde que existe en la década del 60 la radio a transistores, que no se puede ir a ningún lugar, porque antes la gente para escuchar música en una radio tenía que estar fijada en algún lugar, en general cerrado. Claro. Pero ahora no se puede ir ni a la playa porque todo el mundo está escuchando la radio, y Cage dice, yo en cambio lo resolví incorporando los sonidos de radio a mis obras, y ahora cuando escucho una radio por ahí siento que están pasando una obra mía. Claro.
Bueno, eso sí para mí fue fundamental, aprender a escuchar de esa manera. Sí, 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 para poder escribir, digamos, como aprendizaje de escritura, cierto estado de disponibilidad de la escucha que aprendí de Cage. Sí, 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 sí. Tu último libro, el libro de Nubes, obtuvo un premio importante, un reconocimiento importante, el premio Alfonsina Storni, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que da el ex centro cultural Néstor Kirchner. Sí. ¿Modificó en algo, te pasó algo, más allá no sé, el beneplácito, digamos, sentir el regocijo de que tu obra fue reconocida por un jurado y además eso de alguna manera facilitó la publicación del libro? ¿Te modifica en algo seguir escribiendo? ¿Sentís ahora una especie de obligación o de expectativa adicional o va por otro lado? No, no, no. No, no, el premio significó, como decís, la posibilidad de publicar ese libro, la alegría de que gente lo haya leído y le haya gustado, pero no creo que me haya... No, no, no. No lo siento para nada como una carga ni nada por el estilo. No, no, no. ¿Esperás que te aparezcan los nuevos horizontes, las nuevas perspectivas para escribir o los nuevos cauces o contenedores, como decías al principio, o los buscás o es una decisión un poco arbitraria? Decir, ahora voy a escribir, no sé, sobre la pelusa del durazno durante un año y medio. No, en general siempre hay alguna idea de libro, siempre hay alguna, y en todo caso lo que sí tiene más que ver con un trabajo así con un ejercicio de cierta disciplina, es tratar de estar disponible para la escritura, para que ese libro vaya creciendo, digamos. Ahora estoy escribiendo un libro hace ya unos años, que ya va tomando un poco más de forma. Y como te decía, tengo tiempos muy lentos para escribir. Y lo que me pasa en general, por supuesto que no estoy todo el tiempo escribiendo, sino que más bien tengo periodos en los que no escribo, periodos. Y me pasa en general que cuando paso mucho tiempo sin escribir, eso me da la alarma de que algo no anda bien. ¿Ah, Es sí? como una especie de tester de mi situación vital, digamos. Claro, O sea, claro. Me da la sensación de que hay que tomárselo con calma, que no es una decisión escribir, es una necesidad. Entonces esa necesidad va a volver en algún momento, ¿no? que va a volver sin dudas, no me preocupa en ese sentido. Pero sí me pasa esto, que si de repente paso mucho tiempo sin escribir, me doy cuenta de que Algo te estoy un falta. poco lejos de algo que para mí es De muy algo importante. que para vos Sí, es sí, sí, importante, sí. ¿no? Escribir para vos implica todo el arco, desde la escritura propiamente dicha, a estar con la cabeza en función de, ¿no? Exacto. Eso ya es escribir, Exacto. de alguna manera. Sí, 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 sí. Esos borradores, esos aprontes que uno va haciendo. Sí, sí, sí. En los momentos, en las épocas de estar más conectado con la escritura es algo, sí, cotidiano. Siempre estar con algún poema en la cabeza o algo ahí, sí. ¿Cómo te pasa a vos? A mí me pasa algo que tiene algo de zen, no buscado por mí, que cuando estoy atorado me empecino en tratar de que me salga algo que quiero escribir y que creo que no estoy encontrando la forma. Generalmente las mejores maneras de destrabar eso es ponerme a hacer algo que no tenga nada que ver con lo mental o intelectual, sino lavar platos, cocinar o andar en bicicleta, porque Sí. son las dos actividades, o nada, atender las plantitas de mi terraza. Sí. No funciona eso, ¿no? A ver si a través del cuerpo uno logra recomponer Totalmente. ese hilo, Sí. volviendo a tu libro, que se enredó, Sí. o esa piedra que quedó atascada, ¿no? Totalmente. O esa nube que se disipó. Sí, 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 sí. También en ese sentido, bueno, en mi caso la práctica El yoga. de yoga, sí, Claro. es muy misterioso lo que pasa con el cuerpo, pero hay algo que se moviliza que no se puede movilizar, en mi caso por lo menos, Solo cuando ocurre solo intelectualmente. a nivel del pensamiento. Es que uno descubre que el cerebro está en todos lados, no Sí, solo, sí, sí, o sea, sí, sí. mejor dicho, el pensamiento está en todos lados. El Totalmente. cuerpo piensa. Y es una vía digamos, de incidencia mucho más directa, a veces el cuerpo, que el propio discurrir mental. ¿Tendrías alguna sugerencia que hacerle a alguien que se quiera poner a escribir o algo o por la positiva o por la negativa?
Bueno, la lectura es fundamental y tal vez a mí me sirvió mucho la imitación. Para mí fue importante aprendiendo a escribir poesía. A la manera de, Claro, sí, de un poco repente me como copaba los, mucho con algún poeta y como los trataba viejos de... maestros pintores, ¿no? Sí, Se sí, dice de Picasso, que antes de ponerse a pintar como tal cual. Picasso, Y en la pintura se sigue usando. Uno ve en los museos estudiantes de pintura que están como manera de aprendizaje, sí, tratando de pintar, de reproducir un cuadro. Y en la poesía también debería ser más común eso. Sí. muchas gracias, Gabriel. Guille, por favor, a vos.